En medio de los acercamientos del gobierno a los distintos partidos de oficialismo y oposición para avanzar en una reforma de pensiones y también de las últimas horas en el proceso constitucional para que se presenten las enmiendas, vamos a estar conversando con una protagonista de los dos lados. Por un lado, presidenta del partido Bópoli, por otro lado, consejera también del proceso constitucional. Gloria Hood, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Aquí en Bueno, varios frentes. en varios frentes. Partamos por el más último, digamos, esta reunión que se llevó a cabo en La Moneda en la mañana. Sí, Participaron casi todos los partidos, Evópoli no fue. ¿Por qué no fueron? sí, no, hay que bajarle totalmente el dramatismo. Nos llegó la invitación ayer en la tarde, yo tenía sesión plenaria aquí en el Consejo y Francisco Undurraga habló, también recibió la invitación en la tarde, tampoco podía ir, pero él habló con la ministra y le dijo que nos excusábamos, pero que nos juntemos la otra semana, no hay ninguna otra razón que esa. Ah, o sea, no tiene que ver con una nota, o un buen estilo, nota de protesta, o sea, simplemente un tema No, logístico que para no pudieron nada, hacer. no, en absoluto, no. Ahora, en esta reunión, bueno, pasaron muchas cosas, pero dentro de las más llamativas es que el gobierno ha señalado que está abierto a ceder en algunas cosas. Estarían dispuestos, según afirmó la ministra Jara, a dejar atrás las cuentas nacionales y lo que proponen es que de estos 6 puntos adicionales, 4 vayan a un seguro social y 2 a la cuenta individual. ¿Qué le parece a usted eso en principio? Aquí va a haber que tener una discusión larga, porque no se trata solamente de eso, los puntos en que tenemos algunas discrepancias. La postura de Chile Vamos la planteó hace unos meses el diputado Francisco Undurraga, y fue conjunta de todo el sector de derecha en la Cámara. Y tenía los siguientes puntos. Lo primero era un 6% a las cuentas individuales, un fondo solidario financiado con fondos generales del Estado, la propiedad y heredabilidad de los fondos, la libertad de elegir con una provisión de sistema mixto. Así que son varias cosas más en las que hay que conversar y sobre todas ellas hay distintas posturas. Así que yo creo que se abre la posibilidad de ir refinando la propuesta de pensiones y en paralelo estamos trabajando en la propuesta y en lo que va a quedar en la Constitución respecto a esto mismo. Así que es un proceso bien dinámico y tiene un tercer componente que me gustaría mencionar, y es que dado que nosotros reconocemos que se necesita más recaudación fiscal para financiar, y nuestra propia propuesta habla del Fondo Solidario con fondos centrales, el viernes pasado fuimos a presentarle al ministro Marcel una propuesta. Fuimos con los jefes de bancadas, de senadores, Luciano Cruzcoque, diputado Pancho Undurraga, y fue Felipe Cast e Ignacio Briones. Y le llevamos una propuesta con un plan y medidas específicas para mejorar la recaudación sin subir impuestos, para modernizar el Estado y también para hacer un tratamiento conjunto de los temas de recaudación y pensiones, reconociendo esta necesidad de recursos adicionales. Así que estamos bien comprometidos con que haya avances en en las dos vías, digamos, y estamos haciendo propuestas bien concretas. Como dice usted, esta reforma es mucho más complejo que solo cómo se van a repartir los puntos adicionales, pero claramente ahí está parte importante de la discusión y una cosa como ha cambiado el escenario, porque usted misma lo decía hace unos días y todos lo repiten, en el gobierno del presidente Piñera se había avanzado en una fórmula de 3 y 3, 3 para cuenta individual, 3 para solidaridad, pero en Sí. ese minuto, cuando se discutió y se aprobó eso en la Cámara, no existía la PGU. Y eso para algunos cambia todo el escenario porque la parte, como usted dice, de solidaridad se estaría haciendo vía impuestos generales y no vía un impuesto al trabajo al trabajador. ¿Cambia eso? Pensando en Eh, que ahora quieran aferrarse más todavía o con más fuerza a los 6 puntos a cuenta individual, porque la solidaridad que no se haga con la plata del trabajador, que se haga con los impuestos generales. Sí, eso responde tanto al contexto, que es un contexto más económico, financiero, digamos, de las finanzas fiscales, y por eso es que nosotros fuimos a hablar con el ministro de Hacienda sobre este tema, también a la voluntad de las personas, porque si nos remitimos, por ejemplo, a las últimas encuestas, no solo eso, sino a la discusión que se produjo el año pasado en la propuesta en el primer borrador constitucional, surgió con mucha fuerza la propiedad de los fondos de pensiones. Entonces, yo creo que el contexto cambia más allá
del reparto entre en qué componente es solidario y cuál no. Yo creo que el foco, especialmente en las expectativas de las personas, está en la propiedad de los fondos. Entonces, eso también hay que resguardarlo con mucho rigor. Y sí, ciertamente hay un escenario distinto, así que yo creo que es importante proponer alternativas que respondan a lo que las personas valoran más, pero también mantengan equilibrios fiscales. Bueno, hay también gente que piensa que abrirse a la posibilidad de generar un fondo de reparto, ya sea con 2 puntos, 3 puntos, lo que logren, puede empezar a abrir la puerta para que cada vez el Estado pueda ir teniendo más injerencia y tener a disponibilidad todos esos recursos, cosa que ahora está bastante más resguardado. ¿Se abre ese riesgo? También es uno de los puntos que nosotros hemos planteado. Nosotros por lo menos creemos que no es conveniente que haya un administrador estatal de los fondos de pensiones, sea cual sea el componente. Y sí que haya una provisión mixta y que las personas elijan quién administra sus fondos y cómo se gestionan. Eso es uno de los puntos centrales también del diseño, en que hay una diferencia bien sustancial entre la propuesta de la ministra Jara o del gobierno y la propuesta de nuestro sector. Ahora, una última cosa, porque usted hace unos días había abierto también a esta posibilidad de buscar una fórmula alternativa en que parte de las cotizaciones del trabajador vayan a un sistema de reparto o solidaridad. ¿Mantienen eso o, dado lo que ha ocurrido en los últimos días, vuelven a los 6 puntos adicionales como es lo que habían conversado con Todo Chile Vamos? Todo Sí, a individual, en el fondo. no, se generó ahí una confusión y yo quiero precisar bien el alcance de lo que dije y lamento mucho que se haya generado esa confusión. Y es que efectivamente uno cuando conversa sobre estas cosas tiene que tener la posibilidad de escuchar y entender la propuesta de las otras partes. Es lo mismo que nos está pasando aquí en el Consejo. Nosotros sabemos cuáles son las posturas del resto y todas las posturas las tenemos que escuchar, acoger y discutir, pero nosotros mantenemos nuestra propia visión. Así que ese es el caso aquí también. La misma propuesta que presentó el diputado Undurraga hace algunos meses es la que se mantiene por parte nuestra. Ya, o sea, usted en el fondo está en una disposición eventualmente a hablar, pero la propuesta de Chile Vamos y de Evópolis son los 6 puntos a cuenta individual hasta ahora. Sí, sí. Ya. Ahora, esto se está discutiendo también en el Consejo, donde usted también ahí es protagonista, porque según ha trascendido en las últimas horas, han llegado algunos preacuerdos entre Chile Vamos y Republicanos con algunos puntos que son muy importantes y que eventualmente tendrían los votos para poder sacarlos adelante. Y justamente uno de esos puntos tiene que ver con esto, con la propiedad y heredabilidad de los fondos. Cuéntenos un poco, ¿están esos acuerdos? Y hablemos de qué otras cosas más acordaron también. Sí, yo lo que quisiera precisar también es que aunque tenemos entrega el día lunes de las propuestas, eh, estoy en la oficina de bancada, perdón. Sí, veo movimiento, no No se hay preocupe. movimiento aquí. Que tenemos algunas restricciones de espacio aquí en el Consejo. Eh, sí, tenemos entrega el día lunes, pero todavía las conversaciones están bien abiertas. Todavía hay muchos temas, tenemos que tener, incluso hay temas en que tenemos que cerrar acuerdos dentro de nuestra propia bancada. Después lo que hemos ido haciendo es que se completa el conjunto de enmiendas dentro de la bancada. Después nos hemos juntado, por ejemplo, con la bancada UDI y nuestra jefa de bancada, Pilar Cuevas, ha tenido reuniones con republicanos donde vemos dentro del sector los puntos de acuerdo y los puntos en que no. Pero eso todavía está muy abierto. Eso va muy abierto, está muy abierto, pero no hay mucho tiempo, porque estamos a viernes, ya a Sí. mediodía, más de mediodía, y estas indicaciones, estas enmiendas las tienen que presentar el lunes en la mañana. ¿Cuál es el Pone mecanismo, el cronograma de trabajo? hasta las 23:59 se pueden subir las enmiendas. Lo que está ¿Van a trabajar el fin previsto, de semana? por supuesto, el fin de semana pasado estuvimos de 10 a 10 y de 11 a 9, sin parar. Sí, aquí tenemos que depurar, digamos, las propuestas. Hay muchas en que tenemos acuerdos que son más bien de forma o son de precisión. En esas, en realidad, no hay gran problema.
Ya, pero esta, por ejemplo, porque además tiene muchas dimensiones, es un tema que se habló mucho en el proceso anterior respecto a la propiedad y la heredabilidad de los fondos. La iniciativa más votada antes fue justamente una que apuntaba a esa misma línea, igual ahora, fue la segunda más votada, pero tiene mucho respaldo popular. Entonces, pareciera ser que calza en este minuto lo que piensa, lo que quiere la ciudadanía, algo distinto quizá podría incluso movilizar hacia un rechazo, si es que no se estableciera ese cuidado tan fuerte como lograron instalar, al menos públicamente. No, ese, por ejemplo, es uno de los temas en los que en realidad no hay drama, O sea, sí porque hay acuerdo total. Ya. coincide la postura, porque es la misma postura que me acabo de referir hace un rato, que planteamos públicamente a través del diputado Undurraga, con un documento donde estaban todos los puntos, y eso lo planteamos desde el sector toda la derecha, así que eso no es novedad. Y también acogemos, por supuesto, la iniciativa de norma que formalmente nos va a llegar la próxima semana, que apunta a lo mismo. Así que en eso yo por lo menos no veo mayor problema de cuál va a ser el planteamiento de nuestro sector. Eh, pero todavía quedan otros puntos abiertos y esos son los que estamos conversando. Bueno, dentro de esos puntos, otro que también se debatió harto y salió en algún momento, trascendió de los expertos, era dejar consagrada la libertad de elección en el sistema de salud, que uno pudiera elegir entre público y privado. Eso no quedó así desde lo que viene de los expertos. ¿Podrían ahora ustedes reponerlo? Probablemente también, porque también ahí hay una visión que es transversal en nuestro sector. Y es algo que incluso dentro de las propias campañas a consejeros lo planteamos. Yo misma lo tenía como uno de los temas sobre los cuales teníamos que trabajar, que es recuperar la libertad de elección en salud. Es algo que compartimos transversalmente Chile Vamos y también Republicano. ¿Cuáles son las cosas que más les han costado llegar a acuerdo o donde usted ve que hay más o menos disenso? Yo prefiero dejarle esa No, no, no quememos el horno en la salida, como dice la puerta del pan. a los jefes de bancada, porque yo creo que aquí una cosa que ha funcionado muy bien es el orden, es la disciplina, es el rigor, es la prudencia, hay un ambiente de trabajo realmente excepcional. Creo que todo eso hay que cuidarlo mucho y las cosas que están abiertas todavía prefiero que queden hasta que se cierren y veamos cómo suben como enmiendas. ¿No? Hasta ¿Qué le ese momento. pareció? Cambiémonos de vereda, después podemos volver quizá al consejo, pero de las cosas que también más han llamado la atención en los últimos días, la fallida acusación constitucional contra el ministro de Educación, ¿qué le parecieron los dichos del diputado Chalper cuando él dice que Evópolis le dio una puñalada al corazón de Chile Vamos? Sí, yo lo entiendo porque conozco a Diego y yo sé lo apasionado que es con los temas en los cuales se involucra, pone toda su energía y aquí no funcionó un proyecto, una propuesta a la que él se dedicó mucho. Así que yo entiendo su reacción y no la tomo en lo personal ni tampoco voy a contestar en términos parecidos porque no es la relación que tenemos. De hecho, el mismo día intercambiamos mensajes en buen tono, también con Francisco Chaguán. Yo, de hecho, soy parte de la bancada con RN, no hemos tenido ningún problema. Así que creo que responde más bien a eh, a la frustración que produce no haber logrado un objetivo. Pero no va más allá de eso. Realmente Chile Vamos está construido sobre una coincidencia de propuesta política que es de mucho mayor alcance y más sólida que un caso puntual. No es primera vez, además, que votamos distinto. Votamos distinto en los retiros, votamos distinto en el matrimonio igualitario. Yo creo que parte del funcionamiento de Chile Vamos tiene que ver con eso, con respetar la libertad de los parlamentarios particularmente a votar en conciencia. Y O eso, sea, y eso hemos podido las trascender. declaraciones las declaraciones, por supuesto que el diputado Chalper, como usted dice, tenía un rol protagónico, pero ha trascendido a él. Hay varios, en Renovación Nacional, por ejemplo, Mario Desbordes nos decía, hay una molestia generalizada. Uno ha visto diputadas que han dicho que en realidad esto no puede quedar sin consecuencias. Paulina Núñez, que quizá pueda ser presidenta, ha dicho, bueno, ¿qué hacemos en una coalición con ellos? No deberíamos estar. ¿Usted cree que acá se generó un daño más profundo que la frustración del momento por un tema puntual? Es que yo creo que lo que conviene es esperar que las cosas decanten y analicemos la situación objetivamente.
porque la acusación se perdió por 9 votos, no por 2. Si bien hubo 2 de Evópoli, incluso con esos 2 que hubieran votado a favor se habría perdido igual. Entonces hace falta un análisis de qué es lo que falló para no asegurar los votos antes de ir a la votación. Y eso creo que vale la pena hacerlo en conjunto y es un tema en que nosotros como Chile Vamos tenemos que perfeccionar también nuestra forma de funcionar. Tenemos prevista una reunión para el lunes a las 8:30 de presidentes y secretarios generales. Nosotros venimos hace un tiempo planteando la necesidad de tener algo como una estructura que nos ayude al trabajo conjunto más planificado, ¿no? Y que tengamos una propuesta de agenda periódica. Creo que es una cosa más de metodología que de algún quiebre que tenga que ver con visión ideológica. Cuando uno ve, por ejemplo, en el oficialismo que hay rupturas, las rupturas tienen que ver con la esencia y con la visión, con la propuesta política. En ese caso, creo yo que hay causas suficientes como para pensar en la dificultad de integrarse. En nuestro caso no hay ninguna distancia política, para nada. Compartimos el proyecto y la propuesta y la visión de país. Así que yo espero que el lunes podamos, que dejemos pasar el fin de semana, que las pasiones bajen un poco y que el lunes podamos trabajar de ahí en adelante en cómo nos preparamos, que ya estamos nosotros en Evópoli preparándonos para las elecciones 2024 y 2025. Ese es el gran desafío al que tenemos que apuntar. Bueno, de hecho, en conversación ayer con Mario Desbordes, que fue presidente de Renovación Nacional, él contaba, y también hacía él de alguna manera una autocrítica, no es que esté criticando a los directivas actuales, pero él decía, antes teníamos reuniones de coordinación, todo lo hacíamos más o menos coordinado, nos juntábamos todas las semanas, una vez que estuvieron en el gobierno con el presidente Piñera, eso ya se fue dibujando y se empezaron a confundir las reuniones de presidente o de gabinete, comité político, y se dejaron todas las otras de lado, y que era muy urgente retomarlo. O sea, ustedes ya se dieron cuenta que es necesario reestructurarlo y ya por lo menos tienen una reunión agendada. De hecho, hace un tiempo nos juntamos los 3 presidentes y con nuestro secretario general en Valparaíso, justamente para empezar para armar algo como una estructura, ¿no? Que sea una estructura administrativa muy sencilla, pero que nos permita trabajar en conjunto. Esa necesidad la reconocemos totalmente. Bueno, mirando lo que está pasando con el gobierno, ¿cómo ustedes ven, más allá de esta reforma de pensiones, que es uno de los puntos? Bueno, hay hartos proyectos, hay un pacto tributario también en curso, está todos los casos convenio que ha generado también harto ruido. ¿Cómo ve usted que está el espacio para empezar a avanzar, para dejar eso de lado? ¿Cómo actúa el gobierno para dar confianza de que se están haciendo las cosas bien también? Sí, yo creo que hay como 2 líneas. Una en que nosotros hemos planteado la necesidad de ser una oposición constructiva, por eso fuimos a plantearle esta propuesta al ministro Marcel, porque no podemos estar trancando la máquina permanentemente, ¿no? El país necesita avanzar y el costo de trancar lo pagan las personas. Nosotros creemos en una política de mayor colaboración y por eso es que hemos hecho esas propuestas. En paralelo, creo que hay un tema muy central que no tenemos que perder de vista. Y todo este ruido de los últimos días podría bajar a un segundo plano lo grave del caso Democracia Viva y Fundaciones. Por lo menos yo habiendo sido jefa de servicio como subsecretaria y después a cargo de la administración de los recursos como ministra, viví lo que significa hacer convenios, lograr las tomas de razón de la Contraloría, eh, generar los pagos, hacer las transferencias, hacer el seguimiento, y aquí veo que hay mucho vacío. Mi impresión es que está todavía lleno de cabos sueltos, y yo esperaría que la Fiscalía actúe y despeje esos cabos sueltos. Quiero solo dar un ejemplo. Nosotros en Transantiago teníamos que pagar quincenalmente a los operadores una parte de un subsidio con el cual ellos pagaban la quincena y el combustible. Y para cada transacción quincenal durante los 4 años, teníamos que ir a Contraloría a una toma de razón y teníamos que pasar por DIPRES, a pesar de que había contrato, que el contrato mismo macro estaba tomado de razón por Contraloría, estaban los recursos en la cuenta presupuestaria, pero uno necesita que alguien de DIPRES chequee esa salida de presupuesto, que en tesorería también se revisen los documentos, que la Contraloría tome razón de cada una de las transacciones.
Y eso que era muy riguroso y por eso no hay que confundir, no es que no exista normativa, la normativa existe y se transgredió brutalmente. Esos cabos sueltos yo creo que la Fiscalía tiene que despejarlo y yo esperaría que eso ocurra antes que seguir especulando en cómo avanzamos con el gobierno, porque mientras eso esté ahí, yo creo que tenemos una debilidad muy grande y se necesita por el, no sé, por la confiabilidad que el gobierno tiene que recuperar, la confianza de las personas, ampliar eso, limpiar eso y que todos esos cabos sueltos que al menos yo veo se amarren. Noticia en desarrollo, entonces, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre en estas horas en el Consejo, porque el lunes ya vamos a tener novedades con las enmiendas. Sí, Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana. muchas gracias, Bárbara. Hasta luego. Hasta luego, los dejamos todos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.